más baja del mercado. Tiene un mayor perfil de seguridad gracias al 17-beta-estradiol. Belaniu, gracias a sus dos componentes, como el 17-beta-estradiol, es tan fisiológico como el que produce la mujer. Es el más potente de los estrógenos naturales y tiene un bajo de riesgo de tromboembolismo arterial. Mejora el perfil lipídico y, por su parte, el Dienogés es nuestro potencial antiandrogénico y gracias a ello tiene una efectividad antiandrogénica que disminuye las lesiones por acné. Estas son las dos combinaciones, las dos componentes de Belaniu. En su presentación de caja por 28 tabletas, la paciente inicia el primer día de periodo. Belaniu, mi mejor versión, 17-beta-estradiol más Dienogés. Es ideal para cualquier paciente, sobre todo esa paciente, aquella que tiene problemas de acné o ovario poliquístico. Por su parte, tenemos otro Jaxibel, que es para esa paciente que desea planificar, pero le preocupa profundamente su peso o su figura. Jaxibel están a la vanguardia del control de la dismenorrea y los estados emocionales asociados. Jax con 3 miligramos de drospirenona y 3 microgramos de etinilestradiol es un anticonceptivo integral con efecto antimineralocorticoide. Jax es ideal para esa paciente con un índice de masa corporal superior a 25, que busca mejorar su perfil lipídico, que busca mejorar su peso. Y por su parte, Jaxibel tiene 3 miligramos de drospirenona y 2 microgramos de etinilestradiol. ¿Para quién? Para esa paciente delgada en su peso ideal o que tiene un índice de masa corporal menor a 25 que desea planificar. También es ideal para esa paciente con síndrome disfórico premenstrual. Tiene 28 tabletas gracias a su régimen extendido 24/4. Sí, doctores, si su paciente se atreve a consultar por esos molestos signos y síntomas de flujo vaginal como prurito, inflamación y todos aquellos síntomas que consultan nuestras pacientes, cuenta con Ginclox. Ginclox es la dosis correcta para la necesidad de cada mujer. Tiene una efectividad clínica superior al 95% y un mayor éxito terapéutico frente al metronidazol. Ginclox es clotrimazol más clindamicina. Tiene un amplio cubrimiento en vaginosis mixtas, garnerelas, cándidas. Ginclox también lo pueden usar en sus pacientes desde el primer trimestre en pacienticas embarazadas, tiene un alto perfil de seguridad y menos interacciones medicamentosas. Ginclox se adapta a la necesidad de cada mujer, es decir, es la dosis correcta para la necesidad de cada mujer. Ginclox, como lo pueden ver, tiene dos presentaciones. Como ustedes lo prefieran, doctores, óvulos por 3 días o crema vaginal por 7 días. Ambos traen sus aplicadores. En el caso el síndrome de flujo vaginal no es un tema de dos, es un tema de dos. Por eso cuenta con Ginflude, la solución inmediata y oportuna para dos. Ginflude, doctores, es fluconazol más secnidazol. Viene en presentación de 4 tabletas, 2 para él, 2 para ella. Erradicación microbiológica comprobada tanto en bacterias como en cándidas como en tricomonas. Ginflude es la solución inmediata y oportuna para dos. Solamente un día de tratamiento. Cómoda posología, presentación por 4 tabletas. En la candidiasis vulvovaginal recidivante cuentan con Vagicor. Es la única combinación en el mercado, doctores, de terconazol más dexametasona. El terconazol me va a arrasar esa cándida, tanto albicans como no albicans, y la dexametasona me va a aliviar el motivo de consulta por el que llega nuestra paciente. Prurito, inflamación, ardor. Vagicor es alivio inmediato para su paciente más urgente. Es efectivo para episodios recurrentes, una resolución rápida y efectiva de los síntomas y tiene una excelente distribución y adherencia de las paredes vaginales. Carmela, dale. Eusebio, el micrófono. Sí, doctor, el micrófono. Bueno, dentro de nuestra línea ya presentamos anticonceptivos, flujos. Quiero destacarle 2 marcas principales que tenemos en menopausia, como el Steine, que es su mejor aliado para revivir la experiencia plena en la sexualidad de la mujer. El síndrome genitourinario afecta a todas las pacientes en menopausia. Steine va a ser su mejor aliado. Steine es estriol 3.5 óvulos. Es el único óvulo del mercado de liberación sostenida. ¿Qué quiere decir esto? Steine viene en presentación de 6 óvulos. Es uno semanal. Es decir, que le va a durar 1 mes y medio de tratamiento a su paciente con dispareunia, incontinencia o resequedad vaginal. Mejora los síntomas geniturinarios y retorna al placer sexual de su paciente. Lo puede combinar, doctor, con nuestra terapia de reemplazo hormonal oral, que es Segufen y Segufen Mini. Beneficios a nivel cardiovascular: Segufen viene 2 miligramos de valerato de estradiol y 2 de Dienogés. Segufen es para esa paciente que ya tiene síntomas severos, moderados a severo, que ya está avanzada, incluso que ya está en amenorrea, pero que tiene todos los síntomas de menopausia, paciente con útero.
Por su parte, el Segufen Mini solamente trae 1 miligramo de valerato de estradiol y 2 de dienogés. Para esa paciente perimenopáusica que apenas está iniciando con todos los síntomas de menopausia, puede estar en spotting, puede estar que todavía puede estar menstruando, le podemos iniciar y mejorar su calidad de vida con Segufen Mini. Doctores, este es todo nuestro portafolio de la línea Femiquera. En todas las etapas de la mujer tienen tanto anticonceptivos como menopausia y flujo vaginal. Mi nombre es Gina Saavedra y estoy a su disposición en cualquier cosa que necesiten. Siempre estaré a la orden para ustedes. Muchísimas gracias por este espacio. Gina. Gracias, Gina. Muchas gracias, Gina. Bueno, gracias a ustedes. Después te ubico, Gina. Interesante. Pasamos entonces ahora muy a bien. la conferencia con la doctora. Bueno, muy bien. Dando inicio nuevamente a la programación de educación médica continuada, a nombre del doctor, compañero en paz descanse, doctor Víctor Guerrero Taján. Hoy tenemos la oportunidad de contar con la doctora Adriana Patricia Camero Lascano, con un tema aparte de interesante, importantísimo, tanto para médicos generales como ginecólogos, que es la atrofia vulvovaginal. La doctora Adriana Camero es ginecóloga obstetra de la Universidad Militar Nueva Granada, experta en osteoporosis, ACON, densitometría clínica, Pontificia Universidad Javeriana, presidente Asociación Colombiana de Menopausia, presidente Capítulo Bogotá Asociación Colombiana de Menopausia, miembro honorario Asociación Colombiana de Menopausia, línea de investigación de menopausia, ALEC. Bienvenida, doctora Adriana Camero. El auditorio es todo suyo. Doctor, muy buenas tardes a todos, al doctor Eusebio Consuegra por su invitación. Muchas veces desde el año pasado los estuve viendo en estos espacios tan importantes al mediodía y de verdad que me siento muy honrada por estarlos acompañando en este momento. Muy bien, doctora. Ya usted puede compartir, doctora. Bueno, vamos. Yo voy a apagar la cámara. Le voy a agradecer a todos los escuchas para que no haya alteración en la presentación de la doctora, que apaguemos el micrófono y la cámara, por favor. Adelante, doctora. ¿Ya se ve en pantalla completa, doctor? No, doctora. ¿No se ve? Ay, yo ya lo tengo en pantalla completa. ¿Y acá tampoco? Yo no la veo en pantalla completa, doctora. Venga, a ver, el uso comparado puso en pausa hasta que vuelvas a la ventana compartida. Venga, a ver qué pasó. Ya se salió. Sí me salí, entonces voy a volver a ver qué dice. Presentación. Mientras la doctora ya está en pantalla completa. Completa, bueno. Gracias, doctora Adriana, gracias. Gracias, doctora. Adelante. Bueno, buenas tardes de verdad a todas las personas que nos están acompañando y agradezco a la Asociación de Obstetricia y Ginecología del Atlántico, a la Universidad Libre, su gentil invitación. Para mí constituye un enorme orgullo. Soy 50% de Barranquilla, mi familia es de allá, entonces me encanta el Atlántico, me encanta Barranquilla y qué honor estar con ustedes hablando de un tema que realmente me apasiona y al cual he dedicado mucho tiempo de mi vida en pro de la mujer madura. Ay, Dios, está como molestando la pasada. ¿Ya pasó?
Ya, doctora, ya pasó. Bueno, estos son mis conflictos de interés, de los cuales he sido speaker con respecto al tema, pero es importante aclarar que para esta conferencia soy responsable de todo lo que voy a decir, no hay ningún conflicto de interés. Es importante, aunque el tema es atrofia vulvovaginal, debemos saber que la atrofia vulvovaginal es un componente del síndrome genitourinario de la menopausia. Atrofia vulvovaginal era el término comúnmente utilizado en el pasado para describir los cambios geniturinarios de la menopausia. Atrofia vulvovaginal va a describir la apariencia de los tejidos genitales, pero no los síntomas asociados. Además, pues no incluye los cambios del tracto urinario relacionados con la deficiencia de los estrógenos, y el término atrofia tiene asociaciones negativas para las mujeres. Las mujeres dicen, es que hasta la vagina la tengo atrófica. Es por eso que esta terminología ha cambiado. Pero no solo la menopausia produce atrofia a nivel vulvovaginal, pues sí es la principal causa, la natural o la quirúrgica, pero también está el uso de agonistas de GnRH o de inhibidores de la aromatasa. Está la menorrea por disfunción hipotalámica debido al ejercicio excesivo, al estrés, a las alteraciones alimentarias, anorexia y al posparto, la radiación pélvica o la quimioterapia, y en los anticonceptivos orales que son antiandrogénicos, principalmente la ciproterona y la clormadinona. Entonces vemos cómo ese término atrofia vulvovaginal no es un término adecuado para emplear este conjunto de síntomas y signos, y es por eso que en el 2012 la Junta Directiva de dos sociedades muy importantes, la NAM, Sociedad Norteamericana de Menopausia, y la ISWISH, Sociedad Internacional para el Estudio de la Salud Sexual de la Mujer, acuerdan que es una terminología inadecuada, realizan una conferencia de consenso para escoger el mejor término, y en el 2014 lo denominan síndrome genitourinario de la menopausia, y aquí vemos la publicación del doctor David Portman en el año 2014. Podemos ver también, esta es una diapositiva de un libro de texto que muchos utilizamos, en la cual en la transición a la menopausia están estos síntomas neurovegetativos que, intervengamos o no, tienden a desaparecer con el paso del tiempo, mas no así pasa con esta atrofia a nivel genitourinario. Si nosotros no hacemos un enfoque preventivo, un diagnóstico oportuno, no le hacemos un seguimiento, va a tender a cronificarse y a empeorar la calidad de vida de nuestras pacientes, habiendo afectación en algunos casos hasta del 90%. Esta diapositiva es para recordar que tenemos receptores de estrógenos alfa y beta a nivel de vagina, de útero, de esfínter anal externo, de intestino, de musculatura del piso pélvico y de los ligamentos uterosacros, y receptores beta a nivel de uretra y de vejiga. Y vamos a ver con el paso de los años cómo, y con la disminución de los estrógenos, cómo este epitelio grueso, que tiene células superficiales, intermedias grandes, medianas y pequeñas, va a ser reemplazado nomás por las células parabasales. Ay, Dios. Se me está trabando un poquito el computador. Aquí. Bueno. Esta diapositiva también es para mirar cómo, conforme bajan los niveles de estradiol, existe una proliferación del tejido conjuntivo, una fragmentación de la elastina, el colágeno se hialiniza, hay disminución de los mucopolisacáridos y del ácido hialurónico, disminuye el flujo sanguíneo, aumenta la resistencia al espacio intercelular.
Entonces vamos a pasar de estos extendidos tan bonitos en que vemos células superficiales e intermedias grandes a los que predominan las células parabasales, o también que se encuentran estas células inflamatorias abundantemente acompañando a las células parabasales. Entonces, con la disminución en la producción de estrógenos, va a haber un adelgazamiento de este epitelio, va a haber menos exfoliación de las células superficiales, menos producción del glucógeno. Entonces, también va a haber menos cantidad de lactobacilos que produzcan ácido láctico, conllevando un aumento en el pH, a cambios en el microbioma y a un crecimiento excesivo de bacterias patógenas, conllevando a unas infecciones vaginales y urinarias. ¿Qué pasa con el tracto urinario inferior? Entonces podemos ver cómo la disminución, hay disminución en el contenido de glucosaminoglicanos y de ácido hialurónico en la vejiga. Hay disminución de la irrigación a nivel periuretral. Hay adelgazamiento del epitelio, disminución del colágeno, disminución de los receptores alfa-adrenérgicos y se modulan los receptores muscarínicos de la vejiga. Hay dificultad del cierre a nivel del orificio uretral en el trígono. Hay hipertrofia y trabeculaciones del detrusor y hay un daño en el soporte de la uretra. Entonces, esto va a conllevar a la presentación de estos síntomas a nivel del tracto urinario, impactando negativamente en nuestra paciente. También, ¿qué pasa? También conforme al paso del tiempo vemos, aquí estamos en la menopausia y vemos cómo los años después de la menopausia también van a conllevar una disminución en el contenido del colágeno. Entonces, ¿qué es el síndrome genitourinario de la menopausia? Es el conjunto de síntomas y signos asociados a la disminución de estrógenos y otros esteroides sexuales, como vamos a ver ahorita, involucrados en los cambios de labios mayores, menores, clítoris, vestíbulo, introito vaginal, vagina, uretra y vejiga. Tiene síntomas a nivel genital, sexual y urinario. A nivel genital, como sequedad, ardor, irritación, prurito vulvovaginal e infecciones vaginales recurrentes. A nivel sexual, falta de lubricación. Decíamos que se aumenta la resistencia en el espacio intercelular, entonces disminuye la lubricación, disminuye el flujo sanguíneo. Hay malestar coital, dispareunia, sangrado durante o posterior al coito y deterioro de la función sexual. Y en síntomas urinarios, aumento de la frecuencia miccional hasta un 35%, nicturia, urgencia miccional, disuria, infecciones urinarias recurrentes. Otros estudios dicen del 17 hasta el 21% y la incontinencia urinaria. Estos síntomas pueden estar presentes o pueden estar presentes solo algunos, pero para constituir el síndrome deben significar una molestia para la mujer. Entonces, de esos eran los síntomas. Vamos a mirar con respecto a los signos. Y acuérdense que tenemos la escala de salud vaginal, la escala de salud Palacios para mirar el impacto a nivel vulvar y el índice de salud vaginal de Beckman, también para llegar y evaluar la atrofia a nivel de la vagina. Pero nosotros podemos ver cómo los genitales de persona joven empiezan a presentar estos cambios en el cual disminuyen el tamaño de las almohadillas de los labios mayores, disminuye la presentación del vello a nivel púbico y a nivel de los labios. Podemos ver cómo si disminuye la apertura del vestíbulo, podemos ver cómo aparecen fisuras, cómo hay una palidez, una disminución, como si se vieran transparentes aquí los genitales, cómo disminuyen casi hasta desaparecer los labios menores, se disminuye el tamaño del
del clítoris. Acá vemos también fisuras. Hay un flujo sanguíneo disminuido. Hay una retracción del clítoris. Eso es a nivel de la vulva. A nivel de la vagina, vamos a ver cómo pasa una vagina que es rosadita, húmeda, con rugosidades, a ser pálida, seca, en la cual es susceptible que haya traumatismos, que esté acartonada, que esté seca, que se pierdan los fondos de saco vaginal, que esté adelgazada, que cambie ese índice de maduración vaginal y cambiemos las células superficiales intermedias grandes por estos extendidos con células parabasales. Que se cambie el pH de la vagina, que aumente sobre 4.6, que haya cambio en nuestra microbiota vaginal y a nivel urinario también podemos encontrar cómo hay un aumento del residuo a nivel posmiccional, hay disminución de la capacidad de la vejiga, disminución del umbral de la sensibilidad a la distensión de la vejiga, disminución de la presión de cierre a nivel uretral. También hay una alteración en el índice de maduración uretral y podemos ver también cómo la uretra la podemos ver más prominente o podemos ver esos labios evertidos. Parece que de verdad se saliera la parte interna de la uretra. Hay disminución de la presión máxima de la contracción miccional del músculo detrusor. Esta es una foto cortesía de la doctora Mónica Ñáñez, presidente de la AMA, en la cual podemos ver, aquí estamos en la perimenopausia y conforme pasan los años, cómo aumenta la atrofia y cómo aquí comparando la premenopausia, la perimenopausia y la posmenopausia tardía, podemos ver cómo aumenta la sequedad vaginal y aquí lo podemos ver al año, a los 2 años y a los 3 años. Esta es una diapositiva que también le tomé una charla al doctor Andrea Genazzani y por eso yo hacía hincapié en la definición del síndrome genitourinario de la menopausia, que no solo se debe a los estrógenos, a la disminución de ellos, sino a otros esteroides. Y acá, en esta diapositiva que podemos ver, que es de la doctora Susan Davis, podemos ver en verde cuáles son los que están relacionados directamente con la disminución de los estrógenos y cómo en color malva podemos ver cómo los otros que están relacionados con la disminución de los andrógenos, como la regresión de los labios, la retracción del introito, la pérdida de elasticidad, la alteración del trofismo muscular, la disminución del flujo sanguíneo, la pérdida del colágeno y de la elastina. Y vamos a mirar algo ahorita del impacto que hay en calidad de vida. Y aquí nos vamos a remontar a un estudio que ha sido muy conocido por todos, que fue publicado en Climater en el año 2012, liderado por la doctora Rosela Nappi, en el cual incluyen a 2 países norteamericanos, Canadá y Estados Unidos, incluyen a países como el Reino Unido, Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia, en el cual a 3.520 mujeres les enviaron un cuestionario estructurado acerca de lo que ellas sentían acerca de lo que estaba pasando a nivel vaginal. Ellas estaban en menopausia, 63% ellas fallaron en reconocer a la atrofia como una condición crónica, 45% referían síntomas vaginales y cuando se les preguntaba a qué creen se debían estos síntomas, el 4% contestó que atrofia vaginal, el 42% que era un síntoma de la menopausia, 44% ellas no tenían ginecólogo y tenían un impacto negativo, 75% de ellas. Del 37 al 42% estaban satisfechas con la información disponible, pero entonces más del 50% no la tenía. 50% el médico no les había preguntado sobre el tema. 46% no sabía que existía terapia estrogénica local.
55% de ellas llevaban más de 3 años de sintomatología, 11% entre 2 y 3 años, y aquí podemos ver cuáles eran las áreas impactadas negativamente y también con respecto a los países en intimidad sexual, en su relación de pareja, en su calidad de vida, en sentirse saludable, activa. Continuamos con el estudio que fuera a incluir a 4.100. Doctora, se le fue la voz. Doctora, no se le escucha. Aló, ya me Ahora escucho. sí, no se escuchó lo anterior. ¿Desde la diapositiva anterior? No, desde esta, comenzando esta. Perfecto. Entonces vamos a pasar al estudio Closer, en el cual no solo se incluyeron 4.100 mujeres, sino se incluyeron las parejas de mujeres que tuvieran un síndrome geniturinario de la menopausia. También por una encuesta estructurada en línea, se les hizo un cuestionario y entonces le preguntaban cosas a las mujeres como qué sentían sobre su disconfort vaginal. Cerca del 50% dijeron mi cuerpo no funciona como antes, el 40% he perdido la juventud, me siento vieja, cerca del 35% siento que las molestias nunca se irán, me siento sin atractivo sexual, estoy preocupada por mi vida sexual futura. Comparando hombres y mujeres, más del 58% ya estaban teniendo menos relaciones sexuales y habían evitado la intimidad, un porcentaje también supremamente importante, mayor al 62% en las mujeres y 76% en los hombres. 72% le había comentado a su pareja desde el momento que tuvo su primera experiencia de molestia vaginal. 36% preferían hacerse algún tratamiento antes de contarle a las parejas, y cuando les preguntaban a los compañeros si querían que ellas les contaran esos síntomas que estaban experimentando, el 82% decían, yo quiero participar de que ella me cuente lo que está viviendo. Los hombres se sienten más cómodos hablando sobre atrofia vaginal que las mujeres. Tanto hombres como mujeres experimentaban sexo doloroso por el impacto del síndrome geniturinario de la menopausia. 58% usaba lubricantes y 41% terapia estrogénica local. Vamos a pasar al estudio VIVA en Latinoamérica, que es la aplicación del cuestionario VIVA, pero en 5 países de Latinoamérica, en los cuales no estamos nosotros. Está Argentina, Brasil, Chile, México, y en el cual el 68%, acuérdense que en el VIVA anterior era el 42%, 68% de nuestros pacientes experimentaban síntomas vaginales, 60% experimentaban sequedad vaginal, 20% dolor, 14% incontinencia urinaria y así sucesivamente. Las áreas que estaban impactadas negativamente por el disconfort vaginal era su intimidad sexual, su relación de pareja, el sentirse saludable y su calidad de vida. Cuando se les preguntaba acerca de qué creían ellas se debían sus síntomas, el 6% decía que atrofia vaginal y el 48% un síntoma de la menopausia. 71% no consideró que esta afección fuera crónica, 30% tenían más de 3 años de experimentar síntomas y 54% más de 1 año. El 91% tenían un impacto negativo en su calidad de vida. 33% decían que no había información disponible. El 38 al 45% de los médicos no habían tratado el tema en su consulta. 79% conocía que había alguna opción de tratamiento, pero el 15% desconocían que existía esta opción. En este estudio realizado por el Grupo de Salud de la Mujer de la Universidad de Cartagena y liderado por el doctor Álvaro Monterrosa, en el cual comparó población hispánica de Cartagena, indígenas zenúes de San Andrés de Sotavento,
Córdoba, y afrodescendientes de San Cayetano Bolívar, y les aplicó la escala MRS. Eran poblaciones similares en edad, tiempo de menopausia, hasta en aplicación o toma de terapia hormonal, menos del 5%, y se pudo corroborar que las indígenas senúes tenían afectados la esfera a nivel urogenital. Él hizo también otros estudios muy conocidos por ustedes, en los cuales comparó nuestras indígenas senúes con las indígenas de Guayú y con las indígenas del Amazonas, y también pudo encontrar que eran las mismas indígenas senúes que tenían esta afectación en el dominio urogenital, y comparó también, si se acuerdan, estas indígenas senúes con las indígenas quechuas del Perú, encontrando que las indígenas quechuas también tenían un compromiso supremamente importante a nivel urogenital, pero también tenían comprometidos los dominios psicológicos y somáticos. En el grupo del doctor Franklin Spitia, en el eje cafetero, él estudió la prevalencia del síndrome geniturinario de la menopausia en mujeres que asistían a una clínica de menopáusica en una institución de tercer nivel, en 584 mujeres posmenopáusicas que tenían actividad sexual en las últimas 6 semanas. Se les aplicó el índice de función sexual femenino y fue de 26.5, o sea, en el límite de disfunción sexual. A estas mujeres, a estas 584, se evaluó la prevalencia del síndrome geniturinario de la menopausia, y esta fue del 51%. Entonces cogieron a estas mujeres que tenían síndrome geniturinario de la menopausia y les aplicaron nuevamente el índice de función sexual femenina, obteniendo que había una disfunción sexual del 67.2% de ellas, con un índice de función sexual femenina promedio de 19.4, a expensas del deseo, la excitación y el orgasmo. Este estudio también es del grupo del doctor Álvaro Monterrosa y fue publicado este año en la revista mexicana, en el cual él aplica el cuestionario de síntomas vulvovaginales relacionados con el síndrome geniturinario, obteniendo una prevalencia de un 23% de síndrome geniturinario, pero cuando nosotros comparamos la transición a la menopausia con la posmenopausia, pues no hay una diferencia significativa, más sí hay una diferencia cuando llegamos y comparamos la posmenopausia temprana con la tardía. Cuando íbamos a ver su efecto de presentar el síndrome geniturinario en la sexualidad, en la vida y en la parte emocional, 20% de las pacientes presentaban un impacto, tenían repercusión a estos niveles, pero cuando comparábamos la transición a la menopausia con la posmenopausia o la posmenopausia temprana con la tardía, no había una asociación estadísticamente significativa. Entonces, ¿cuál es la importancia? Cerca del 50% de las mujeres en la posmenopausia van a tener síndrome geniturinario, y podemos ver que hay poblaciones que pueden llegar hasta el 100%, como en el caso de las indígenas quechuas. 25%, de acuerdo a sus creencias, a sus temores, a sus tabúes, van a consultar por ello. 12 a 15% de los médicos que se supone conocemos de este tema preguntamos. Lamentablemente, solo 6 a 7% de las mujeres reciben tratamiento. Vemos cómo hemos podido demostrar cómo afecta la calidad de vida. Las mujeres desconocen que existen tratamientos efectivos y seguros casi en un 20%. Los médicos no efectuamos prevención, diagnóstico oportuno ni seguimiento. Puede haber ligereza en el diagnóstico porque nos podemos ahorita con la virtualidad decir esto es debido al síndrome geniturinario, y la paciente puede tener una dermatosis, puede tener un líquen, puede tener una lesión preneoplásica,
Entonces, tenemos que corroborar el diagnóstico. Falta de adherencia a la terapia instaurada. Los estudios dicen que al mes las pacientes han suspendido casi el 60% los tratamientos, a los 3 meses el 80%, a los 6 meses el 90% y a los 12 meses el 95%. Esta es una imagen que compara estos estudios, los VIVA, los Revive y los Women Empower, en el cual ¿quién tomó la decisión de hablar del tema de atrofia vulvovaginal? En las columnas grises oscuras están cuando las mujeres toman la iniciativa. Y en las grises claritas, a excepción del VIVA internacional, en los demás estamos rajados los médicos. Entonces, llegamos a un punto en que sabemos que existen opciones a nivel de manejo del síndrome genitourinario, no hormonales y hormonales. Dentro de las hormonales, están los hidratantes vaginales, los lubricantes vaginales, que es importante que recordemos que ojalá su vehículo sea acuoso o en silicona, más no oleoso, porque puede producir fenómenos irritativos y además puede aumentar las infecciones bacterianas. Ojalá no tengan olores, sensaciones de calor. Y lo otro es que también los oleosos si la paciente utiliza preservativo, puede llegar y dañar el látex y afectarlo. También se sugiere que sean isosmolares para que no vaya a haber repercusiones, aunque realmente muy pocos son los que cumplen con estas condiciones de ser isoosmolares. La OMS refiere que más bien sean menores a 1.200 miliosmoles por litro. Cambios en el estilo de vida, como veremos a continuación: disminución del tabaco, café, alcohol, bajar de peso, el ejercicio físico. Otras alternativas, aquí tenemos las de bioestimulación, como el ácido hialurónico, los factores de crecimiento, el plasma rico en plaquetas y las tecnologías basadas en energía, como el láser y la radiofrecuencia. Están los anestésicos locales, el papel de la vitamina D y de la E, que han tenido pues resultados, que hay unos que son alentadores, más otros no son conclusivos. Los colinérgicos, también el papel de la medicina bioreguladora. Y a nivel hormonal miraremos toda la serie de estrógenos, andrógenos, SERM, STER, el TISEC y la DEA. Según el estudio Closer, esto fue lo que respondieron las mujeres cuando se les preguntó que cuáles de los siguientes tratamientos había utilizado. Y aquí podemos mirar cómo, por ejemplo, a nivel de terapia hormonal en parches y a nivel oral. Aquí podemos ver cómo es menor al 20%, cómo lo que más se utiliza son los geles y lubricantes. Y también podemos ver cuando llegamos y sumamos todas las presentaciones de tratamientos locales con estrógenos, pues alcanzamos un mayor porcentaje, pero sí prevalece la parte de la utilización de los lubricantes y geles. Llama también la atención que entre un 13% y un 22% de estas pacientes no conocía ninguna de las opciones terapéuticas. Entonces, a nivel de estilo de vida, hay que disminuir tabaco porque incrementa el metabolismo estrogénico, produce mayor atrofia vaginal. Hay que fomentar la actividad sexual porque mejora la lubricación, mejora el flujo sanguíneo, mejora la elasticidad, disminuye la dispareunia. Los dilatadores vaginales nos van a ayudar a prevenir esas estenosis y van a mejorar la función vaginal. Obviamente lubricados. ¿Qué produce el ejercicio? Va a aumentar la resistencia, la fuerza, la flexibilidad, mejorar la movilidad, la coordinación y la continencia urinaria, y la disminución de la obesidad va a mejorar la irrigación a nivel genitourinario. Vamos a pasar con la parte hormonal y vamos a hablar de los estrógenos y nos vamos a basar en el posicionamiento de la NAMS, emitido hace un año.
que con respecto al síndrome genitourinario, en el cual dice que las indicaciones más comunes para usar los estrógenos es la dispareunia, la sequedad vaginal, que van a disminuir el pH vaginal, van a aumentar el número de lactobacilos vaginales, va a mejorar el índice de maduración vaginal y uretral, va a incrementar la lubricación y el flujo sanguíneo, que son la terapia más efectiva cuando la sintomatología vaginal es la única que presenta la paciente, que bajas dosis de preparados de estrógenos vaginales son efectivos y seguros, que no se necesita el uso de la progestina, que existe suficiente evidencia de alta calidad para el manejo de incontinencia de urgencia e infecciones recurrentes urinarias y muy baja para la disuria, la frecuencia, la urgencia urinaria y la incontinencia de esfuerzo, que puede mejorar la incontinencia por aumento de los receptores a nivel periuretral y del cuello de la vejiga, y que mejora la frecuencia y amplitud de las contracciones del detrusor. Este es un estudio realizado por el grupo del doctor Camilo Rueda en la Universidad de La Sabana, que fue publicado en Climateric y que él lo presentó en el Congreso Mundial de Menopausia de Vancouver, en donde se concluye que el estriol es un medicamento efectivo y seguro para el manejo del síndrome urogenital en mujeres posmenopáusicas. Se reportó el paso del estriol local a la circulación sistémica y una concentración máxima a la hora, pero la cual disminuía a los 10 días y ya luego no había cambios significativos con su uso prolongado, que puede tener algunas reacciones locales, y aquí sí es la invitación cuando vayamos a iniciar una terapia hormonal tópica y encontremos un epitelio que está supremamente inflamado, empecemos con alguna otra sustancia mientras vamos modulando esa inflamación y luego colocamos la terapia tópica, porque si no la paciente una vez va a rechazar la terapia tópica. No había eventos sistémicos adversos y una tasa de efectividad del 80 al 90%. Con respecto al promestieno, que sabemos que es un estrógeno sintético débil, tenemos dos pronunciamientos, uno de la Sociedad Europea de Menopausia y Andropausia y otro de la Sociedad Española de Menopausia, en el cual dicen que no se han observado cambios en los niveles de estradiol y gonadotrofinas séricas en las pacientes que utilizan el promestieno, y que puede ser una opción de primera línea en pacientes que necesitan una absorción vaginal mínima, como particularmente las pacientes de un cáncer sintomático. Con respecto a los pemifenos, sabemos que es un SERM que va a actuar como agonista en vagina y no tiene efecto en endometrio y mama. Las indicaciones por la FDA aprobadas es sequedad, dispareunia moderada a severa en este síndrome. Su dosis son de 60 miligramos al día. Va a mejorar el índice de maduración vaginal, disminuir el pH y la sequedad vaginal. Los estudios de seguridad a un año no evidenciaron tromboembolismo venoso, hiperplasia endometrial o cáncer, y se ha asociado con disminución del riesgo de cáncer de mama o recurrencia de este. Un evento adverso, pues son los sofocos, sabemos, de los SERMs. Con respecto a la testosterona a nivel intravaginal, sabemos que no está aprobada por la FDA para esta indicación, aunque ha habido estudios que soportan su uso, aplicándolo 3 veces a la semana, pero se requieren más estudios. Aquí voy a demostrar un estudio que fue publicado también en el Congreso Mundial de Menopausia en Vancouver, en el cual el grupo de la doctora Susan David, past president de la IMS, en mujeres que tenían antecedente de cáncer de mama y que estaban recibiendo inhibidores de aromatasas, se les aplicó 300 microgramos de testosterona a nivel vaginal 3 veces a la semana. Se evaluaban los síntomas vaginales, se hizo un examen vaginal y se aplicó el índice de función sexual femenina y se documentaron estos síntomas al inicio, a las 13 y a las 26 semanas, encontrando que había mejorado la satisfacción sexual y reducido los síntomas de atrofia vaginal como la sequedad y la dispareunia, sin evidenciar problemas de seguridad. Con respecto a la DEA o prasterona,
Es una molécula muy interesante, desafortunadamente todavía no está en nuestro medio, en el cual por un mecanismo de intracrinología es captada por las células de la mucosa vaginal y se transforma en estrógenos y andrógenos. Y acuérdense que decíamos que todos estos síntomas y signos eran relacionados con la disminución de los esteroides sexuales y entonces aquí estaríamos haciendo el tratamiento completo. Los estudios han demostrado mejoría del índice de maduración vaginal, del pH vaginal, de la dispareunia y la sequedad vaginal. La secreción vaginal fue el evento adverso más común. No se ha demostrado en estudios de seguridad eventos adversos. Ya está aprobado en Estados Unidos y Canadá para el tratamiento de dispareunia moderada grave en mujeres menopáusicas. Vamos a terminar la parte de la terapia hormonal y vamos a empezar a hablar de algunas sustancias bioestimulantes y tecnologías basadas en la energía. Entonces tenemos acá el ácido hialurónico, que es un glucosaminoglicano que se produce en el citosol de la membrana plasmática por 3 enzimas, las ácido hialurónico sintasas, de la cual la 2, el subtipo 2, es el que forma cadenas más largas, que después de la membrana plasmática va a pasar a la membrana extracelular, siendo su principal componente. Va a disminuir con la edad. Se dice que a los 60 años se ha reducido casi el 80% la cantidad de lo que se tenía a los 20 años. Va a captar agua hasta 1000 veces su peso molecular, va a favorecer la producción de colágeno y ácido hialurónico endógeno, neutralizar los radicales libres de oxígeno y modular la actividad de las citoquinas. Puede haber en varias presentaciones, está en líquido, en crema, en gel, en inyectables y también en unas concentraciones especiales para utilizar con electroporación y aumentar la permeabilidad de las células y a nivel intercelular. Dentro del mecanismo descrito, aquí podemos ver una imagen del grupo del Dr. Wang, en el cual ellos llegan, introducen a nivel intradérmico el ácido hialurónico. Aquí se ven los fragmentos del colágeno, están partidos, los fibroblastos inactivos. Entonces, al estimular el ácido hialurónico, las fibras de colágeno que estaban segmentadas empiezan a elongar, los fibroblastos se empiezan a estirar ya que tienen unos señalizadores en su membrana que son las integrinas y se estimulan, se estiran y se vuelve el retículo endoplásmico grumoso y empieza a hacer síntesis aquí a nivel de colágeno. Ellos lo pudieron demostrar en un estudio realizado. Aquí podemos ver cómo las fibras de los fibroblastos están estirados y aquí con una microfotografía vemos cómo el retículo endoplásmico se ve rugoso, en el cual es un signo indirecto de que está metabólicamente activo, produciendo ácido hialurónico endógeno o también colágeno. Se encuentra también el plasma rico en plaquetas, que sabemos que con los factores de crecimiento va a mejorar la sequedad, la dispareunia, el índice de madurez vaginal, el glicógeno, los fibroblastos, va a mejorar la vascularización y la cantidad de colágeno. Sabemos que plasma rico se viene utilizando desde hace muchos años en la parte de grandes cirugías de ortopedia, de maxilofacial, y desde hace algún tiempo se ha utilizado también en la parte estética y obtenerlo no es tan difícil, pero realmente se necesitan más estudios. Con respecto al policresuleno, sabemos que es un ácido orgánico polimolecular que tiene una actividad queratoplástica, regenerativa, reepitelializante, con propiedades astringentes. Y aquí podemos ver un estudio hecho en nuestro medio por el grupo del Dr. Spitia, en el cual él comparó el policresuleno con estriol y con un lubricante en pacientes distribuidas en 3 grupos, 251 pacientes que estaban en la menopausia, que tenían un síndrome genitourinario
y estaban sexualmente activas y no tenían uso de terapia hormonal en los últimos 6 meses. Entonces, ¿qué se pudo ver? Que con el índice de salud vaginal, a medida que pasaba el tiempo, a las 4, 8 y 12 semanas siguientes, había mejoría de todos los parámetros en los 3 grupos de estriol, el lubricante y el policresuleno. Aquí podemos ver a nivel de elasticidad media, a nivel de fluidez, del pH, de la mucosa epitelial y de la hidratación. Y a nivel del pH, cómo disminuía este. También pudimos ver cómo aplicando el índice de función sexual femenina, podemos ver cómo con el policresuleno hubo un incremento a las 4, a las 8 y a las 12 semanas, una mejoría del índice de función sexual femenina. Y aquí también podemos ver en este grupo del policresuleno cómo hay una mejoría de la sintomatología conforme pasa el tiempo, siendo estos resultados estadísticamente significativos. Con el Triticum vulgar es otra opción terapéutica que se encuentra en nuestro medio. Se han hecho estudios que hablan sobre distrofia a nivel vulvar, pero realmente es muy poco lo que se encuentra a nivel de literatura con síndrome genitourinario de la menopausia. El año pasado encontramos un artículo en el cual a pacientes que ya tienen síndrome genitourinario de la menopausia se les colocó esta molécula, el Triticum vulgar, con su marca comercial y se hizo una escala que incluía 6 síntomas y 5 signos y se les dio a elegir para evaluar adherencia si escogían pesarios o si escogían crema vaginal y se evaluó a los 12 días y a los 90 días. Entonces, nosotros podemos ver, independiente que sea la utilización de pesarios o de crema vaginal, cómo mejoran los síntomas y los signos, cómo el score en cada visita ha mejorado el score de síntomas y signos y no hay diferencia estadísticamente significativa entre escoger un pesario o una crema y cómo hay una muy buena satisfacción al tratamiento. No hubo efectos secundarios. La adherencia fue el 98 y el 95% y es importante recordar que el Triticum vulgar tiene una actividad regeneradora, antiinflamatoria, antioxidante, va a estimular los fibroblásticos porque ya que activa el RNA mensajero y el ADN de estos. Va a actuar en síntesis de fibras de colágeno y de glucosaminoglucanos. También hay un estudio con respecto al Triticum vulgar y es del grupo del doctor Spitia, está recién publicado, en el cual a un grupo de mujeres que están en posmenopausia, llevan más o menos 8 o 9 años con posmenopausia y que están afectadas por el síndrome genitourinario de la menopausia, sequedad 85%, dispareunia 72%, irritación 56%. Empieza un esquema en la cual el primer esquema va por 5 semanas, en el cual les dan diariamente, se le aplica la crema vaginal. En las segundas 5 semanas se le aplica 2 veces a la semana y en el tercer grupo, de 10 a 15 semanas, se aplica 1 vez a la semana y podemos ver cómo a medida que pasa el tiempo hay una mejoría estadísticamente significativa en los que presentaban sintomatología grave, moderada y las de leve desaparecen. Además, se les aplicó el índice de función sexual femenina y podemos ver cómo aquí era a nivel basal y cómo empieza a mejorar con cada control, habiendo resultados estadísticamente significativos. El índice de función sexual femenina total inicial fue de 23.24 y terminó siendo 27.17 y había una disfunción sexual en 76% de las pacientes y terminaron siendo casi del 12%. O sea que se evidencia una mejoría a nivel de la sintomatología y de la función sexual femenina.
Bueno, vamos a llegar a un tema que es polémico. Este tema polémico nada menos es basado en las tecnologías que llevan energía. Entonces nosotros podemos ver cómo desde cerca del 2011 se empezó a usar el láser de CO2, luego vino 1 o 2 años después el láser de Erbium, se empezaron a presentar estudios que realmente mostraban un impacto muy importante en lo relacionado con la atrofia vulvovaginal. En el año 2017, en un editorial de Menopause hecho por el doctor Mauro Servini y Marco Gambacciani, dicen: terapia vaginal láser en la práctica de ginecología, una nueva opción real, pues, pero que había que mirar con ojos los datos que se mostraba en la evidencia. Y ellos hablaban con relación al tipo de tecnología utilizada, a que se necesita aprender a utilizar esta técnica, y además de la curva de aprendizaje y de la selección de los pacientes. Eso fue en el año 2017. En el 2018 llegó la advertencia de la FDA. Entonces, la advertencia de la FDA dijo lo siguiente. Ay, ¿qué pasa acá? Dijo esto: es una declaración del doctor Scott Gallup, que es el comisionado de la FDA, dice sobre los esfuerzos que ellos están haciendo para proteger la salud de las mujeres de las declaraciones de salud engañosas y los riesgos considerables relacionados a dispositivos comercializados para uso de intervenciones médicas de rejuvenecimiento vaginal. Y tal vez el término rejuvenecimiento vaginal fue el que llegó a que hicieran ese pronunciamiento, además porque el láser estaba aceptado para hacer algunos manejos a nivel de ginecología, pero no con rejuvenecimiento vaginal. Muchas sociedades a nivel mundial, entre ellas la Sociedad Colombiana de Ginecólogos Estéticos, se pronunciaron, también las tecnologías, las empresas fabricadoras de estos equipos, y ahí quedó. Pero se han continuado haciendo numerosos estudios en el cual han comparado su eficacia y mínimos efectos secundarios, tanto con el CO2 como con el láser de Erbium. Es más, se han comparado también con el CO2. Aquí también podemos ver con los estrógenos, con el gold estándar de la terapia del síndrome genitourinario de la menopausia. Y también se han reportado series de casos de pacientes que han tenido lesiones, pero más que todo han sido con equipos que no tienen una tecnología demostrada y basada con estudios propios. También ha habido cosas como que en Canadá fue autorizado su uso en síndrome genitourinario y en incontinencia urinaria de esfuerzo, y les quiero comentar que también en Italia está dentro de las guías de manejo para pacientes en posmenopausia. Entonces, ¿qué produce con la tecnología basada en la evidencia del láser? ¿Qué se va a producir? Se va a ver una restauración de la mucosa vaginal, mejorando el índice de maduración vaginal, va a disminuir la sequedad, la sensación de quemadura, de disuria, de dispareunia y de incontinencia urinaria. Hay eventos adversos reportados en series de casos, como decíamos: quemaduras vaginales, cicatrización, dispareunia, dolor recurrente. Su efecto ha demostrado ser similar a la terapia estrogénica tópica. Se sugiere hacer una dosis, aplicar una dosis en forma basal y repetir cada 3, 21 días o 4 semanas, y hacer 3 sesiones e ir evaluando resultado, y repetir a los 12 meses. Los estudios a mayor tiempo que hay demostrados son a 3 años del doctor Adrián Gaspar, y hay unos estudios que demuestran del doctor Gambacciani cómo sus resultados pueden persistir de 12 a 18 meses. Aquí vemos una diapositiva del doctor Marco Gambacciani, en la cual, ay, ¿qué me pasó? En la cual él, en
en un webinar de la IMS hablando de láser y de sus eventos adversos, mostró el número de pacientes que hacen parte de la Academia de Láser Nervio Vaginal en 19 países y en los cuales se reportó los eventos adversos, y aquí podemos ver en qué porcentaje están de estos 43,000 pacientes, qué porcentaje tienen eventos adversos y de qué cualidades son esos eventos adversos: descargas vaginales, edema, dolor durante el tratamiento, un sangrado, sequedad. Entonces vemos que de verdad estos eventos adversos son mínimos. En la literatura se consiguen ahorita más de 3,000 estudios efectuados de láser con resultados prometedores. También tenemos otra tecnología basada en energía, que es la radiofrecuencia, que los resultados han mostrado efectos similares a los producidos por láser, mejorando el índice de maduración vaginal, la sequedad, la dispareunia, estimulando los fibroblastos, produciendo colágeno, mejorando el índice de maduración vaginal. Este es un tipo de radiofrecuencia, esta es la fraccionada, pero sabemos también que existe monopolar, bipolar, cuadripolar, que han demostrado sus resultados. Desafortunadamente, estos estudios son en pequeñas poblaciones y se necesitan mayores estudios, se necesita personal entrenado, y también la parte de la tecnología que sea una tecnología acorde. Ya para finalizar, ¿qué pasa con las pacientes y cáncer de mama? Entonces, ¿qué les podemos recomendar? Los humectantes vaginales, los lubricantes para uso durante la actividad sexual, el plasma rico en plaquetas. Esto es según la NAMS, el posicionamiento hace un año. Para los síntomas persistentes, otras terapias pueden ser beneficiosas. Esto lo estoy leyendo porque está textual, incluida la lidocaína tópica, dosis bajas de terapia estrogénica vaginal, de hidroepiandrosterona vaginal, el ospemifeno y las terapias basadas en la energía. Entonces, aquí podemos ver con grados y nivel de evidencia: hidratantes vaginales 1A, terapia hormonal, TISEC 1A, estrógenos locales 1A, prasterona vaginal 1A, ospemifeno 1A y láser vaginal 1A. Esto es en Climateric del año 2015. Ya para terminar, quiero invitarlos. Estamos ya a unos días del 14º Congreso Colombiano de Menopausia, que se va a desarrollar del 9 al 11 de septiembre de este año de una modalidad virtual. Tenemos el aval de 5 sociedades científicas. Vamos a estar 2 días, el 9 y el 10 por la tarde, el sábado en la mañana, pero nuestro congreso va a estar en plataforma durante 3 semanas. Vamos a tener el 4 de septiembre 4 cursos precongreso: obesidad, osteoporosis, medicina bioreguladora y uno de tecnologías emergentes en el manejo del síndrome geniturinario de la menopausia. Mañana tenemos nuestra primera actividad relacionada con el congreso, que es un simposio a la comunidad, en el cual una representante de cada uno de los capítulos del Atlántico estará la doctora Norela Ortega. Vamos a tratar temas de suma importancia para nuestras mujeres. Los invitamos a que nos ayuden a extender esta invitación. Se transmite a través de nuestra red social Facebook Asomenopausia, y contarles también que hemos sacado un libro en un lenguaje muy sencillo para nuestras pacientes, que se llama Entendiendo la Menopausia. En este momento se consigue a través de la asociación y próximamente lo tendremos por Amazon. Para finalizar, la mujer mayor colombiana es nuestra razón de ser, y hay más de 6 millones de mujeres colombianas mayores de 50 años. Muchas gracias. Gracias
a la doctora Adriana Patricia Camero Lascano por su excelente conferencia, muy clara, muy didáctica, doctora. Le doy la palabra al doctor Eusebio Consuegra y si no, pues yo les pido por favor que las preguntas que tengan, hagámosla ahora. Aprovechemos a la doctora. Farid, Perdón, ¿ya dejé de compartir? Es que no sé si dejé de compartir. Sí, Eusebio. te cuento que la extraordinaria conferencia de la doctora Adriana es debido a toda una trayectoria médica que ha sido culminada en los capítulos de Bogotá de menopausia y ella actualmente es la presidenta nacional de menopausia. Claro. Y segundo, que toda esa trayectoria que ha tenido la ha estado complementando como directora del hospital el hospital de la policía, ya que ella tiene un grado activo en las fuerzas de la policía. Eso te lo digo porque tú también eres un ferviente, ferviente que, Farid, dime la palabra, ferviente participante también de las fuerzas militares. Y usted ve, doctora Adriano, no es que él tiene el corte de los soldados. Doctora, haciéndole una pregunta para inducir a los demás. Definitivamente, en el siglo XXI, en el año 21 del siglo XXI, no debemos tener cantidades de pacientes, mujeres con síndrome urogenital. Realmente hay una para utilizar una palabra para Farid, de herramientas para corregir y mejorar la salud de la mujer adulta. Pregunto, definitivamente vi en una de las estadísticas que usted mostró que la terapia hormonal da iguales resultados estadísticamente significativos que cualquier otra técnica, sea de láser o de radiofrecuencia, siendo que la estrogénica es mucho más económica y más asequible, y nosotros como ginecólogos generales deberíamos estar propendiendo este tipo de actividades. Ya tenemos hormonas que no importa que la paciente tenga historia de cáncer de mama, podemos utilizarlo como usted muy bien lo ha dicho. Debemos seguir promulgando la prescripción de los medicamentos hormonales por vía vaginal. Esa es mi pregunta. Doctor, usted lo ha dicho, el gold estándar para el tratamiento del síndrome geniturinario en la menopausia es la terapia hormonal. Si la paciente solo tiene síntomas a nivel vulvovaginal, se puede iniciar una vez tópica, pero si tiene además oleadas de calor, la habilidad emocional, la idea es iniciarla a nivel sistémica, pero de las pacientes que inician con terapia a nivel sistémico, 20% de ellas van a necesitar terapia a nivel tópico. Realmente yo a mis pacientes, cuando las evalúo y veo que tiene además atrofia, de una vez les inicio terapia hormonal sistémica y terapia hormonal tópica. Pero el gold estándar sigue siendo la terapia hormonal. Desafortunadamente para nosotros, en nuestros países se formula cerca de un 12% nomás terapia hormonal. Y si ustedes se dan cuenta, el año pasado, a finales del año,
el INVIMA sacó que usar terapia hormonal por más de un año se asocia con producción de cáncer, entonces hizo como una advertencia y la mandó, y eso está publicado en el INVIMA. Nosotros le escribimos y en enero de este año hicimos un simposio de terapia hormonal para que todo el mundo se sintiera seguro que sí, que sabemos que tenemos que hacer una evaluación riesgo-beneficio con nuestros pacientes, que tenemos que aprovechar esa ventana de oportunidad que tienen, pero la terapia hormonal a nivel tópico es una terapia segura que se puede utilizar inclusive por sus bajos o nulos nivel de absorción en pacientes que hayan tenido cáncer de mama. Gracias, doctora. De todos modos, la burocracia como que es un enemigo oculto que tiene que tiene la salud de la mujer adulta mayor, ya que hace muchos años estuvo el famoso informe contra la terapia de reemplazo hormonal, que eso hizo una regresión, y esto que usted nos dice con el INVIMA, pero nosotros debemos seguir pensando que la terapia de reemplazo hormonal es una alternativa muy importante, y como usted lo dice, es el gold estándar para tratar el síndrome urogenital. Mario, tú tienes... Doctora, perdón, Eusebio, perdón, el doctor, nuestro gran amigo y colega, el doctor Álvaro Monterrosa, acabó de mandarle unas felicitaciones a la doctora desde Cartagena por su excelente conferencia, doctora. Muchas gracias, y muchas gracias, doctor Monterrosa, por siempre acompañarme en todos esos eventos, y realmente, de verdad, creo que las mujeres colombianas le debemos mucho a él con ese grupo de investigación de salud de la mujer por todo lo que nos ha aportado. De verdad, gracias por acompañarme. A mí me encanta presentar los estudios de él porque son estudios nuestros, y también los estudios del doctor Franklin Spitia porque son estudios nuestros que son muy importantes de verdad para conocer la realidad de la mujer colombiana. Adelante, Mario. Doctora, me voy a empezar a poner celoso yo. Adriana, vamos a ver. Cuando yo le comuniqué a Mario que usted venía para hoy, 26 de agosto, él me contestó una palabra por el WhatsApp que se la voy a leer, se la voy a transcribir directamente. Espérese un momentito. Un segundito. Mario, ya el que se va a poner celoso voy a ser yo. Doctora, mire lo que me escribió. Es un lujo tenerla de expositora. Felicitaciones. O sea, es que el carisma eso es así. doctora, y su capacidad intelectual y profesional nos tiene, sabemos que usted es una de nuestras líderes en esta área de la salud de la mujer adulta mayor. Mario, sigue. Sí, la pregunta es breve. La mujer durante el periodo gestacional, el 90% de las mujeres están recibiendo una complementación, sobre todo vitamina, hierro. Hay una suplementación alimentaria durante ese periodo de la gestación. Pienso yo que la mujer en este periodo que estamos tratando hoy de la menopausia también debe tener, adicional a los estrógenos y a todas estas terapéuticas que usted muy bien ha planteado hoy, esa suplementación de vitaminas y demás. Entonces la pregunta es, ¿cuáles de estas usted recomienda en todas, o por lo menos en el 90% de las pacientes que están en este periodo de menopausia, de las diferentes vitaminas que existen? Pues le puedo decir que me rajó. La idea en esta etapa de la vida, en primer lugar, es que hagamos una manejo integral con una visión holística de nuestra paciente. Desafortunadamente, en 20 minutos de consulta, que es lo que nos
nos ha tocado vivir, eso no se puede hacer, pero sí hay que insistir dentro de esa anamnesis, así nos toque construir una historia clínica en varias sesiones sobre cómo se alimenta, qué tipo de actividad hace, cómo maneja su tiempo libre, en qué tiempo de su vida laboral está, cómo es su entorno familiar, todas esas cosas del nido vacío, de que está pensionada, de que tiene mucho tiempo libre y no sabe qué hacer, cómo se está alimentando, porque lo que usted ha dicho, la parte de la alimentación es fundamental y todos estos multivitamínicos o suplementos que hay son supremamente importantes. Decirles en este momento, recomendar alguno, pues creo que se sale del objetivo. Yo lo que recomiendo es una nutrición muy adecuada, toda la parte de lo que es la disminución de lo que tiene que ver con las proteínas rojas, con la disminución de las grasas, la disminución de los azúcares, sobre todo después de las 6, 7 de la noche, el aumento de la ingesta de líquidos y el aumento de proteínas, sobre todo a nivel de la parte de carnes blancas y de pescado, pues eso es lo más importante, pero comprometerme con algún, en este momento con algún multivitamínico, no. Doctora, hay una pregunta. Pero seguramente que la vitamina D y la vitamina C usted la puede recomendar sin mayores preocupaciones de que vamos a tener unos efectos secundarios inadecuados, y que sabemos que en esta época de la vida en donde se necesita mucho colágeno, mucho la restitución del hueso, del calcio y todo, pues entonces podríamos estas vitaminas, la C y la D, mantenerla como una recomendación adicional a la hora de formular o de extender el tratamiento para las pacientes, ¿no? Usted tiene toda la razón. Es más, dentro de nuestro screening se debe pedir vitamina D. Nosotros somos un país en el cual el 65% de nuestras mujeres tienen insuficiencia de vitamina D. Y en esta época de COVID, además se le ha encontrado su papel protector. Y además también hay estudios, aunque no hay estudios que sean muy conclusivos del papel de la vitamina D a nivel de lo que es el riesgo metabólico de la paciente, no solo a nivel de masa ósea, sino de su aspecto cardiometabólico, a nivel de su prevención de patologías, a nivel del sistema nervioso central de degeneración del sistema nervioso central y a nivel de la parte política. Y también hay vitaminas con la vitamina C. Es importante mirar, pues, que es un antioxidante natural, que también sería muy importante la utilización, y obviamente el calcio es un ingrediente fundamental de la dieta. Ahí están las dos vertientes con respecto a lo que decimos los ginecólogos, y es que si la paciente no tiene la suficiente ingesta de calcio en la dieta, pues hay que hacer una suplencia a nivel de tabletas de calcio, pero si ella tiene una buena suplencia en la dieta, se puede dejar con la dieta. Aquí están los grupos que son prolácteos y los que no son amigos de la leche, y eso pues es otra discusión. Doctora Adriana, el doctor Monterrosa dice, hermosa presentación. Doctora Adriana, ¿cuándo recurrir a los lubricantes vaginales y cuál recomienda? Pregunta del doctor Monterrosa. Ay, Dios mío. Doctor Monterrosa, teóricamente los lubricantes vaginales son una opción de primera línea, son de venta libre. La idea es que sean isosmolares, como les decía, pero que se consigan en nuestro medio isosmolares no se consiguen, se consiguen según recomendaciones de la OMS de 1.200 miliosmoles por litro. Y
Dentro de los lubricantes, pues yo no sé, yo creo que esto no es un escenario, yo se lo contesto con nombres los que yo utilizo, pero existen opciones, pero cuando uno va a mirar, por ejemplo, y uno mira lubricantes vaginales en Colombia, uno encuentra una gama de colores, sabores, sensaciones, y que esos no son recomendados. Y siempre hay que mirar la osmolaridad, desafortunadamente. Entonces, creo... Pero podríamos decir que los petrolatos no debemos recomendarlos ni prescribirlos. Ahí, como yo decía al principio, deben venir en un que sean o en un vehículo acuoso o con base de silicona. Los oleosos no se deben utilizar, y vuelvo a decir lo que había dicho al principio, porque no se deben utilizar, porque pueden producir fenómenos irritativos, porque pueden producir además infecciones bacterianas, las pueden aumentar, y a las que usan preservativo además deteriora el látex. El látex, sí. Muy bien. ¿Qué otro comentario tienen los asistentes? Preguntas para la doctora Adriana, o en su defecto terminaríamos esta conferencia agradeciéndole infinitamente a la doctora Adriana, a todo su cuerpo de colaboradores en la Sociedad de Menopausia, y estaremos pendientes para asistir a los webinars del Congreso que usted nos acaba de comentar. Mañana debemos hacer el esfuerzo y asistir también a ese precongreso, curso precongreso. Muchas gracias, doctora Adriana. ¿Serio? Dime, Farid. Dándole la bienvenida al doctor Ulises desde Cincelejo. Sí, que se me perdió. Sí, si él sí, tenía una pregunta. Dile. Sí, doctor Ulises. Farid, ¿cómo estás, Mario? Nuestro alumno avesado. ¡Oh! Te la sabes toda, Farid. ¿Tienes sí, alguna Ulises. pregunta, Ulises, para la doctora? No, en este momento no, Farid. Bueno, bienvenido. Nos gusta que nos acompañes. Dale. Gracias, Bueno, Ulises. Bueno, muy Farid, bien. Guerra. Entonces, doctora Adriana, nuevamente, felicitaciones, y bueno, la queremos seguir viendo por aquí constantemente. Oyó, claro que va a haber un problema grande entre el doctor Álvaro Monterrosa, entre el doctor Mario Villanueva y mi persona. Así que no sé cómo va a resolver usted esa situación. Que tenga un feliz resto de día. Felicidades a todos. Yo puedo mediar. Las barranquilleras se van con los cartageneros. Yo soy de Cartagena. ¡Mierda! Yo nací en la clínica Boca Grande y viví al lado del Trébol en Manga. Bueno, pues cierra. Que pues, tengan feliz resto de día. Adriana, gracias a todos los escucha por habernos acompañado, y nuevamente, doctora, gracias a usted por su gentil acompañamiento y por haber aceptado esta invitación. Feliz resto de día. Doctora, esta conferencia fue grabada y será puesta en YouTube para que cualquier persona pueda acceder a su conferencia. Bueno, muchas gracias. Yo quiero terminar obsequiándoles 5 inscripciones gratuitas a la Sociedad de Atlántico de Ginecología y Obstetricia, a nuestro congreso. Entonces, les mandaré la carta para que vayan escogiendo las 5 personas que los van a representar. Son inscripciones gratuitas. Entonces, muchas gracias, doctora. Gracias. Mándenos la carta al correo de Azoga, que Mary, nuestra funcionaria administrativa, ella hace muy democráticamente una repartición. Puede ser por un concurso, puede ser a dedo, pero ella sabe muy bien quiénes se deben beneficiar de esas 5 invitaciones suyas. Muchas gracias, doctora. Bueno, una feliz tarde, un buen día. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Feliz día. Chao.
Chao, Adriana. Felicitaciones.